Señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros, en ausencia o en presencia, mi intervención la realizo desde los fundamentos críticos presentados por el Frente Amplio en su dictamen en minoría sobre el proyecto de presupuesto general de la República 2017, dictamen de minoría que algunos denominan observaciones. Primero, el Gobierno reconoce el contexto internacional adverso que plantea desafíos cruciales, menciona al paso los nuevos desafíos globales de la multipolaridad, pero no los identifica. No adopta una política reactivadora, por lo que el presupuesto 2017, aplicada a la inflación prevista, es de crecimiento cero. Existen algunos anuncios positivos, pero aislados de política de conjunto y con resultados imprevisibles. Asume la necesidad de renegociar el contrato de exportación del gas de Camisea, pero sin afirmar la recuperación de la soberanía, lo que es más urgente al anunciarse la confirmación de 4 trillones de pies cúbicos adicionales en Camisea, decisiva renta estratégica y base para la petroquímica. Se anuncia rediscutir el cuestionado contrato del gasoducto surandino, pero sin cambiar su orientación principal, que es reducido a quemar el gas de Camisea para producir energía eléctrica barata que beneficia sobre todo a Chile y a las grandes mineras. No incluye la indispensable petroquímica y la promoción de los clústeres productivos agrarios, industriales y de servicios del macrosur peruano. Este vacío es más grave todavía, pues la petroquímica es complemento fundamental para el acuerdo positivo de construcción del ferrocarril interoceánico Perú, Bolivia, Brasil, que de manera muy alentadora el Gobierno anuncia su puesta en marcha. Si bien denuncia el Gobierno los sabotajes privatistas al oleoducto norperuano de Petroperú, no asume los exigidos cobros pendientes a Pluspetrol. Falta una política ambiental y la alianza estratégica con las comunidades y pueblos amazónicos. Es positivo el impulso decidido a la refinería de Talara, pero puede fracasar, pues falta el mismo empuje para que Petroperú convoque a socios estratégicos para poner a producir los lotes 64 y 192 que están a su cargo, los que tienen reservas probadas de 1.500 millones y 6.300 millones de dólares respectivamente. En forma errática, ahora pretenden algunos someter a Petroperú al MEF por la vía de sujetarlo al FONAFE, lo que además de innecesario, solo trabaría su responsabilidad empresarial pública, afectando los proyectos. Segundo, se agudiza la actual crisis económica nacional al no utilizar adecuadamente los importantes recursos del Fondo de Contingencia. Hacerlo permitiría elevar la productividad nacional, mejorar las fuerzas productivas nacionales, promover el empleo y mejorar las condiciones de vida. Pero al dejar de usar recursos para promover más inversiones públicas y privadas, se privilegian a unos pocos del poder económico y financiero y se agudiza la crisis nacional. El ministro de Agricultura desconoce y ni siquiera menciona a las comunidades campesinas, las que tiene por mandato constitucional 780.000 hectáreas. Además, se abandona a los pequeños y medianos productores agrarios en costa, sierra y selva para privilegiar a los neolatifundios que acaparan las tierras y el agua e imponen regímenes laborales de abuso. Reducen el desarrollo nacional a políticas financieras para requerimiento de infraestructuras viales y de comunicación, sin políticas de clúster productivos ni respaldo crediticio y técnico a los medianos y pequeños productores urbanos y rurales. Anuncia el ministro de Pesquería, por su parte, autorizar a las embarcaciones pesqueras para la captura de especies juveniles, lo que es romper la cadena de reproducción de la anchoveta. Esto es una gravísima depredación de la riqueza del mar peruano. En los puertos ya al ministro lo denominan el ministro de la peladilla, como se conoce a la anchoveta juvenil. Se abandona además el anunciado Banco Minero del Oro, que permitiría no solo reducir la contaminación y mejorar a los pequeños mineros. Tiempo adicional. Enfrentar las mafias del oro ilegal. Se impone un régimen laboral inconstitucional, sin derechos básicos y con despotismo patronal. Por decreto legislativo 1246 se ha anulado el registro público del contrato de trabajo en las diversas modalidades y lo dejan al arbitrio del empleador. De esta forma se anula el derecho de protección social y de igualdad ciudadana en la relación laboral patronal para las diversas modalidades de contrato. Imponen la brutal desigualdad al quitarle al trabajador los derechos de ciudadanía de la protección pública en contrato registrado por la autoridad de trabajo. Se agrega a ello la destrucción efectiva del SUNAFIL en el Ministerio de Trabajo. Un ejemplo ilustrado: los 4.500 trabajadores de la empresa minera Retama Marsa, sometidos a este régimen abusivos, siendo el actual viceministro del Ministerio de Transportes un exgerente de dicha empresa.
Esta es una de las principales afectaciones a las condiciones económicas y sociales del país, en lo que vendría a ser un régimen laboral semiesclavista. Ya tenemos el proyecto de ley presentado para poder anularlo. De esta forma, el presupuesto recentraliza y privatiza el Estado y el sistema de gobierno, debilitando los gobiernos regionales con 1 minuto para culminar. Y municipales con 10% de presupuesto en sus competencias, presupuestos y atribuciones. Con solo 26% del total presupuesto se lo reduce a socios ocasionales de la acción extendida del Gobierno Nacional. Señores ministros, congresistas, estamos ante una política presupuestal que es una política que va a llevar una crisis mayor al país y va a ocasionar una crisis política en el país. Hay que mirar así lo que está aconteciendo. El Perú no va a ser inerme, no va a aceptar inermemente esta reducción drástica de los derechos básicos, laborales, ciudadanos, agrarios, productivos en el conjunto del país. Va a haber un reclamo frente a lo que aparece como una especie de cogobierno a favor de la impunidad y a favor de repartirse los recursos nacionales. Más bien hay que buscar mecanismos y políticas comunes en los cuales se pueda atender los reclamos básicos. Ya hemos señalado varios. Estos reclamos básicos suponen respetar los derechos laborales en todos los ámbitos, suponen darle al presupuesto actividad reactivadora. Para culminar, congresista. Invertir realmente recursos para esa reactivación y garantizar el respeto a los derechos políticos del conjunto de los sectores. Creo que de esa forma el Perú podría entender un presupuesto al cual nosotros estamos en contra, manifestamos nuestra discrepancia fundamental, pero hay que buscar puntos comunes en los cuales se pueda avanzar en beneficio del país.